Quiero pedirles que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 17 al 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25. El título de este sermón es A los que insisten en pecar. Dice así la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Versículo 19. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Vamos a orar. Padre, te damos nuevamente muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que en esta tarde tu nombre pueda ser proclamado, exaltado, engrandecido, que nosotros podamos ser desafiados, confrontados, consolados por medio de este mensaje. Habla a nuestras vidas, oh Dios, necesitamos que tú hables a nuestras vidas. Y te pido que esta iglesia, que es tu iglesia, sea edificada siempre de una manera fiel desde este púlpito. Señor, haz tu obra, lo que tú solamente puedes hacer. Y llega a los lugares donde nosotros, los seres humanos, con nuestras palabras no podemos llegar. Convence, oh Dios, de pecado. Danos un arrepentimiento genuino y ayúdanos a tener temor reverente de tu nombre para caminar en santidad. Haz todo esto para tu gloria, oh Dios, y la exaltación de tu nombre en medio de este mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, esta semana comenzamos un nuevo año. Y con cada año nuevo es muy común que la gente empiece a establecer nuevas metas, nuevos propósitos y nuevas resoluciones, cosas que deseamos alcanzar. Y una de las metas más comunes, amados hermanos, es la de ejercitarnos, es la de ir al gimnasio. De hecho, en estos días leía una noticia en un medio español que decía que la mitad de las nuevas altas en los gimnasios, la mitad de todo el año, ocurre entre los meses de enero y septiembre. Esta noticia del economista decía que después de las vacaciones de Navidad, la gente siente nuevamente el deseo de tener una vida saludable. Me pregunto por qué será. Pero la realidad, amados hermanos, es que muchos esperamos el nuevo año para reafirmar este compromiso con una vida sana. Para eso buscamos un gimnasio o buscamos personas en esos gimnasios que sean entrenadores y que nos ayuden a perder esos kilitos de más que hemos ganado. Lo primero que hacemos cuando entramos en estos gimnasios es que vemos a todas las personas que están intentando ejercitarse, muchos de ellos con una muy buena aptitud física, pero sobre todo nos fijamos en aquellos que son los entrenadores. Cuando tú vas a un gimnasio y ves a estos entrenadores, te das cuenta que ellos mismos tienen un buen cuerpo, que tienen una buena salud física. Y esto es sumamente importante porque si tú vas a un gimnasio y llegas y ves a un entrenador que no tenga una buena aptitud física, probablemente no te apuntarías. Un entrenador que no mantenga una buena rutina de ejercicio carecería de toda credibilidad. El pastor Brian Croft en su libro El alma del pastor plantea la siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener un entrenador personal gordo que fume cigarrillos y que te diga que te esfuerces y levantes peso mientras las migajas de dona glaciada caen por su camiseta? Yo creo que ninguno de nosotros respondería así. Todos diríamos, por supuesto que no. A nadie le gustaría tener un entrenador que te exige, te exige, te exige mientras él está todavía relamiendo sus dedos por todo el dulce que está comiendo. Ninguno de nosotros confiaría su salud en una persona así.
Una persona que no refleje los mismos principios o la misma exigencia a sí mismo que nos está haciendo a nosotros. Si él mismo no sabe cómo cuidar de su propia salud física, ¿cómo me va a guiar a mí a adelgazar o a ganar masa muscular? No va a poder hacerlo. ¿Cómo podrá ayudarme si él mismo no ha entrenado y no conoce en la práctica esas cosas que yo necesito en mi vida? Sin duda alguna, este entrenador físico no nos daría ningún tipo de confianza porque él mismo no es un ejemplo de una persona saludable. Y déjame decirte, amado hermano, que lo mismo ocurre en la iglesia. Verás, la Biblia nos llama a los pastores a ser ejemplos de la congregación. Y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 nosotros leemos que los pastores tienen que liderar la iglesia, gobernar la iglesia, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la congregación. Esto quiere decir que los pastores estamos llamados a vivir los mismos principios que predicamos. Un pastor que enseña el evangelio, pero que no ha sido impactado por él, es como este entrenador de gimnasio que tiene sobrepeso, diabetes y el colesterol alto. Es una persona que carece de toda credibilidad. Es una persona que no vive lo que predica o enseña a otros. Y de la misma forma, amado hermano, que un gimnasio despediría a un entrenador que tenga esa condición física, de la misma forma nosotros como iglesia no podemos permitirnos el lujo de tener pastores que no vivan el evangelio que predican. Y quiero decirte esta realidad, porque si tú vas a ese gimnasio y ves a este entrenador gordo, rápidamente saldrías de allí. Pero la realidad es que en muchas iglesias hay pastores que viven de manera impía y la gente sigue asistiendo y apoyando tales ministerios. Cuando llegamos al capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo aborda este tema en la iglesia de Éfeso. Pablo habla a Timoteo, este joven pastor a quien él había encargado poner las cosas en orden en esta iglesia, donde el liderazgo no solamente estaba enseñando una falsa doctrina, sino que también estaba viviendo de una manera impía y desordenada. Y lo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo es precisamente eso. Cómo la iglesia tiene que responder ante el liderazgo pastoral dependiendo del testimonio de los pastores. ¿Cómo debemos responder como iglesia ante el trabajo y el testimonio de los ancianos? Y lo que recordamos del domingo pasado es que en este pasaje del capítulo 5 de 1 Timoteo encontramos tres Ds. La primera D es que debemos dar honor a aquellos ancianos que gobiernan bien. Es lo que dice el versículo 17 y 18. A los ancianos que gobiernan bien sean considerados de doble honor. La iglesia debe dar honor a estos ancianos que son fieles al Señor en su ministerio y en su vida. Y este doble honor implica un respeto, una admiración, pero también evidentemente una generosidad de parte de la iglesia. La primera de es dar honor a aquellos que gobiernan bien. Pero en segundo lugar, lo que Pablo va a hablar en el versículo 19 y 20 es que debemos también disciplinar a aquellos ancianos que insistan en pecar. Así que dar honor, disciplinar y discernir es aquello que nos está llamando este pasaje a hacer. Cuando el pastor es fiel al Señor y a su palabra, como hemos dicho, es un pastor que merece el respeto y la generosidad de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando estos ancianos, en vez de ser un buen ejemplo, en vez de vivir aquellos mismos principios que ellos enseñan, qué ocurre cuando su vida pública no es lo mismo que su vida privada? ¿Qué ocurre cuando su mensaje no es aquello que ellos hacen en su vida privada? Pues Pablo responde a esta pregunta en este pasaje. Y por eso nuestro argumento de esta tarde es que los pastores que no son ejemplo deben ser disciplinados. Los pastores que no son ejemplos deben ser disciplinados. Así que quiero que leas conmigo nuevamente el versículo 19, 17 al 19. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Versículo 19.
No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. Los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Lo primero que notamos, amados hermanos, es que Pablo está hablando de un grupo de ancianos y como aprendimos el domingo pasado, estos ancianos no son ancianos de edad, no se refiere al grupo de hombres de tercera edad en la iglesia, sino aquellos que son ancianos de oficio, es decir, pastores, líderes, obispos, presbíteros, aquellos que tienen la responsabilidad de parte de Dios y de la iglesia de guiar por medio de la palabra de Dios al pueblo de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Pablo tiene en mente a este grupo de ancianos y está instruyendo a Timoteo cómo la iglesia debe responder, especialmente dependiendo de cuál sea el resultado del ministerio y la conducta de estos pastores. Y hoy veremos entonces la segunda D del pasaje, que es disciplinar. Mira lo que dice el versículo 19. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos. Lo primero que quiero decir, amados hermanos, es que este pasaje no quiere decir, no está enseñando que los ancianos y los pastores estén por encima de la disciplina de la iglesia. En muchos lugares se cree que los pastores son incuestionables, que no se les puede tocar o que no se les puede acusar de pecado, incluso cuando claramente su vida es una vida impía. El texto no está diciendo que los pastores están por encima de la disciplina de la iglesia. El texto lo que está haciendo es estableciendo un principio bíblico de justo juicio cuando se trata de los ancianos. Y realmente este justo juicio, este debido proceso, es algo que vemos en toda la escritura. Es algo que vemos desde el primer juicio que tuvo lugar en la humanidad. En la historia de la humanidad, la primera vez que hubo un juicio legal fue en Génesis capítulo 3. Y cuando leemos el pasaje de Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que después de la caída del ser humano, Dios inmediatamente no castigó el pecado, sino que hubo un debido proceso. Hubo un juicio, un interrogatorio, una conversación, un cuestionamiento donde se presentaron evidencias y luego de esto entonces hubo un juicio. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 13. Porque este debido proceso, amados hermanos, es algo que es característico de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que juzga todas las cosas justamente. Es un Dios que cuando juzga tiene razón en su juicio. No es como un juez humano que se puede equivocar o fallar al momento de establecer una sentencia. No, la confianza que nosotros tenemos es que Dios es justo en todos sus caminos y conoce todas las cosas. Por eso cuando llegamos a estas partes de la escritura vemos en Génesis 3 del 8 al 13 lo siguiente. Entonces el Señor dijo a la mujer, perdón, hermanos, es mucho antes, 8, perdón, sí. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Preguntó. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Respondió la mujer. Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Acaso Dios no sabía que el hombre había comido del fruto? ¿Acaso la omnisciencia de Dios no le permitía saber la razón por la que esta criatura ahora le tenía miedo a su creador? Por supuesto que sí. El texto no nos está diciendo que Dios no sabía las cosas. El texto sirve como una evidencia para que tengamos claro que el juicio que Dios trajo sobre Adán, Eva, la serpiente y la creación fue completamente justo. El interrogatorio está allí para que tú y yo sepamos que cada vez que Dios juzga, lo hace con justicia.
Y para que no quede ningún tipo de duda de que Adán y Eva en efecto eran culpables y que la serpiente también debía ser condenada por su maldad y rebelión en contra de Dios. El texto nos ayuda a ti y a mí a entender que nuestro Dios siempre aplica un debido proceso al momento de juzgar el pecado. Mira lo que pasa en Génesis capítulo 4. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿qué hizo Dios? Exactamente lo mismo. Mira el versículo 9 y 10. Entonces el Señor llamó a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Crees que Dios no sabía quién había matado a Abel? ¿Crees que Dios no sabía qué es lo que Caín había hecho? Por supuesto que sí. Dios no estaba interrogando a Caín porque no supiera dónde estuviera Abel realmente. Está aplicando el mismo debido proceso, dejando claro y evidente que Caín era un asesino, que Caín había sido culpable y que el juicio que vendría a continuación entonces sería completamente justo. Dios sabía lo que estaba pasando. Y amado hermano, tú y yo debemos entender que este debido proceso es algo que Dios luego va a desarrollar en toda la escritura. De hecho, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al Sinaí para darle su ley, Dios le dio también parámetros de debido proceso para que ellos pudieran confrontar y juzgar el pecado. Dios llevaría a cabo este mismo proceso, ahora no él de manera directa, sino que lo haría a través del pueblo, a través de las leyes que él le había dado a Israel para llevarlo a cabo. Y entonces leemos en Números capítulo 35, versículo 30 lo siguiente. Si alguien mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Y mira Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Amados, todos estos pasajes que hemos leído son realmente fundamento que Cristo usa para establecer el mismo proceso de disciplina en la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando Dios establece su iglesia, lo hace bajo los fundamentos de su palabra y de su ley, aunque ahora la diferencia estaba en que en el Nuevo Testamento la iglesia no debía asesinar o matar al culpable, sino que tenía que excomunicarlo o excomulgarlo. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 18 del 15 al 20. Porque todos estos pasajes, amados hermanos, son los que debemos entender antes de poder comprender lo que está pasando en 1 Timoteo capítulo 5. Mateo 18, versículo 15. Es el texto que nos muestra cómo la iglesia debe llevar a cabo esta confrontación del pecado. ¿Cuál es el debido proceso de juicio que la iglesia del Señor debe llevar a cabo cuando una persona peca? Mateo 18, 15 al 20 dice lo siguiente, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y esto nos suena bastante similar. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil, como el recaudador de impuestos. Es verdad lo que les digo, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Como verás, la única diferencia es que aquí el pueblo de Dios no tiene que ajusticiar al criminal, sino que tiene que tenerlo por incrédulo. Debe tenerlo como alguien que no conoce o no cree el evangelio verdaderamente. Lo que tenemos aquí es el mismo proceso de justo juicio ante una persona que ha pecado, pero con un resultado completamente diferente. Pero el principio es el mismo, amado hermano. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos. Lo que quiero decir es, asegúrate de juzgar justamente el testimonio de los ancianos. Asegúrate de que estás siguiendo el proceso bíblico para poder confrontar el pecado de aquellos que son líderes en la iglesia. De hecho, hay quienes argumentan que la iglesia debe todavía ajusticiar a los pecadores basados en Hechos capítulo 5, en el caso de Ananías y Zafira. Pero, amados hermanos, quien los mató a ellos fue el Señor, no fue la iglesia. Pedro simplemente los confrontó y ellos expiraron. De manera que los aspectos de la disciplina eclesial que vemos en este caso es el aspecto correctivo. Y no es el único aspecto de la disciplina eclesial. La disciplina eclesial tiene dos elementos. En primer lugar, uno que es instructivo. Es decir, ¿cómo puedes juzgar a alguien si primero no le enseñas lo que es bueno y lo que es malo? De la misma manera, parte de la disciplina es la instrucción y la enseñanza bíblica. Pero el pasaje que estamos estudiando en esta tarde no está considerando este elemento, sino únicamente el elemento correctivo. Es decir, cuando una persona no se amolda a esa enseñanza bíblica, sino que vive de una manera diferente, trayendo sobre sí y sobre el Evangelio reproche por su pecado. Y Pablo está asumiendo que este es el caso que tenemos aquí. Pablo está asumiendo que estamos ante una persona que no se ha arrepentido. Pero lo primero que se quiere asegurar en el versículo 19 es, asegúrate de que estás juzgando bíblicamente toda acusación. Y quiero decirte, esto es algo muy importante, especialmente cuando hablamos acerca de los pastores. Porque verás, un ingeniero no tiene que ser un buen esposo para que su trabajo tenga credibilidad. Un abogado no tiene que ser un buen padre para ganar un caso en la corte. Y un maestro de una escuela pública puede ser mentiroso y avaro y aún así seguir dando clases sin ningún problema. Pero en el caso de los pastores, nuestro trabajo literalmente depende de nuestro estilo de vida, no de nuestras habilidades. En el momento que un pastor deje de vivir el evangelio, en ese momento queda completamente descalificado para el trabajo que está haciendo. Por lo tanto, cualquier acusación contra un pastor, aunque sea falsa, va a tener un impacto negativo en su ministerio y en su trabajo. Cualquier acusación, aunque no sea verdad, va a traer reproches sobre el evangelio. Y un pastor tiene que asegurarse de defender siempre que realmente esté viviendo delante del Señor de una manera justa su vida, principalmente porque eso es un reflejo del evangelio. Así que los pastores tenemos que asegurarnos primeramente de vivir de una manera irreprochable, incluso cuando pecamos, ser los primeros que venimos delante para confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Pero también debemos asegurarnos de que nuestro testimonio no es manchado de una manera falsa, injusta o por cualquier acusación. Ahora, el punto de Pablo, amados hermanos, no es cuántos testigos tiene que haber. Es decir, el texto nos está diciendo, no admites acusación a menos que haya dos o tres testigos. Pero el punto no es cuántos testigos debe haber. El punto es, juzga justamente el testimonio de los pastores. Porque casos como el de Ravi Zachariah o el de Steve Lawson nos han enseñado, amados hermanos, que si una persona denuncia a un pastor por delitos sexuales, amado, hay que prestarle atención a esa acusación, aunque sea medio testigo. Si no es un testigo completo, aunque sea medio testigo, media persona la que esté acusando a este pastor, hay que prestarle atención porque la severidad de esa acusación trae muchos reproches sobre el evangelio. Y lo que está diciendo el pasaje no es que no se deben investigar todas las acusaciones, no, por el contrario. Cuando una persona levanta tal acusación contra un pastor de robar dinero, de tener una conducta sexual inapropiada, de abuso espiritual, aunque sea una persona a la que le acusa, la iglesia tiene la responsabilidad
de investigar verdaderamente los hechos a profundidad para saber si es verdad lo que se dice o no. El punto del pasaje no es, no tienen que venir dos personas, porque entonces hay que esperar que este pastor le robe a otra persona para que lo acusen. No, hermanos, no es eso. Es que seamos justos en nuestro juicio. Es que podamos juzgar las cosas conforme a la escritura. Es decir, cuando hay una acusación contra un pastor, tiene que haber evidencia o sospecha real. No puede ser un tema de conciencia. Es decir, no puede ser, oye, es que yo vi al pastor tomándose una cerveza. Por lo tanto, no es irreprochable. No, hermano, eso es un tema de conciencia. Eso no es un pecado claro que la Biblia condena. De hecho, el mismo pasaje que dice, reprenda a los pastores públicamente, le está diciendo a Timoteo, bebe un poquito de vino. Así que eso por ahí ya no es. Hay temas de conciencia en los que un pastor va a cometer errores o va a hacer algo que a lo mejor tú no estás de acuerdo. Y esto es muy importante. Nuestro trabajo, amado, es llevarnos a tomar decisiones con las que tú no vas a estar de acuerdo. Vamos a tomar decisiones que no van a ser de agrado de todo el mundo o que no van a ser muy populares. O especialmente cuando tengamos que confrontar el pecado de alguna persona en la iglesia que es muy popular, que es muy amada, y que de igual manera tengamos que confrontarlo con el pecado. Eso no significa que los pastores son abusones o están haciendo las cosas mal. Eso no es pecado, eso es bien el trabajo de los pastores. Por lo tanto, tenemos que vivir de una manera que nuestro testimonio no se vea manchado cuando llegamos a cabo esa tarea. Lo que está diciendo el pasaje es, asegúrate de investigar aquellas cosas justamente y realmente aceptar las acusaciones que sean hechos confirmados, no suposiciones. No, es que me miró de una manera rara. Amado hermano, a lo mejor el pastor estaba pensando en cualquier otra cosa. Eso no es evidencia de pecado. No es que no me saludó el domingo, entonces tiene algo contra mí. Ese pastor tiene preferencia. Amado hermano, a lo mejor ni te vio porque estaba tan ocupado o corriendo atrás del hijo, que suele pasar aquí también. Eso no es un pecado claro y manifiesto que la Escritura condene. Tu opinión no da derecho a acusar al pastor, pero su pecado y su testimonio falto de integridad, sí. Y si tú tienes alguna sospecha de un pecado claro, ahí sí tienes que levantar la voz. Eso sí es muy importante, porque nuestro trabajo, nuestra efectividad depende de nuestro testimonio. Alguien puede venir a tu casa y ser el mejor plomero del mundo y vivir una vida desastrosa. Su trabajo no depende de su vida, el de los pastores sí. Porque nuestro trabajo es el Evangelio. Y el Evangelio transforma la vida del pecador para llevarlo a ser una persona santa delante de Dios y de los hombres. La pregunta es entonces, si tenemos a un pastor que es acusado y si se demuestra en efecto que su testimonio ya no es irreprochable, ¿cómo debe responder la iglesia ante esta realidad? ¿Cómo debemos actuar cuando un pastor se demuestra que ha caído en algún pecado, que no tiene que ser escandaloso, pero que sí es un pecado del cual debe arrepentirse? Bueno, el versículo 20 responde a esta pregunta. Y es ahí cuando encontramos lo siguiente. Versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndenos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Amados, la Biblia es muy clara. Aquellos que insisten en pecar deben ser reprendidos públicamente. Y quiero que veas lo que está haciendo Pablo. Pablo no está diciendo que una vez que un pastor peca, inmediatamente tiene que ser traído delante de la congregación para ser acusado públicamente. No, Pablo está asumiendo etapas del proceso bíblico descrito en Mateo 18. Pablo está diciendo directamente, estamos en la etapa de los dos o tres testigos, es decir, cuando ya el pecado es confirmado, cuando el pecado ya se ha confrontado primeramente. Es decir, si yo pego contra ti, hermano, yo siendo pastor, tú tienes el deber bíblico de venir delante de mí y decirme en privado, Eddie, creo que me has ofendido cuando has hecho esto o dicho esto. Creo que has pecado contra otro hermano al decir o al hacer esto. Creo que estás equivocado delante de Dios por esto. Y esto tiene que ocurrir tú y yo en privado.
De hecho, quiero decirte algo, en esta iglesia ha ocurrido. Hay personas que se me han acercado y me han dicho, Eddie, hay algo que has dicho que no me ha gustado del todo. Y yo, pues, por la gracia de Dios, he dicho, bueno, hermano, dime, que no ha sido mi intención ofenderte, pero dime qué ha sido. Y lo hemos hablado y ahí ha acabado todo. Y gracias a Dios ha sido así. Y gracias a Dios por ese hermano que me hace ver mi error, porque muchas veces no me doy cuenta. Pablo no está diciendo que pecó, repréndelo directamente. Pablo está diciendo, si ya le reprendiste en privado y no se arrepintió, eso quiere decir que estamos ya en la etapa de los dos otros testigos, es decir, trae a otras personas para confrontar su pecado, y si no se arrepiente, entonces el versículo 20 es, repréndelo delante de todos, es decir, llévalo ya a la iglesia. Porque ya han habido dos o tres oportunidades en lo que este pastor ha sido confrontado con el pecado, pero no ha querido dejar su mal camino. Y es ahí entonces donde encontramos esta frase, repréndelos delante de todos. Y amados, la palabra reprender implica una condena del pecado, y no es una condena legal, es una condena moral, es decir, condenamos moralmente lo que este hombre está haciendo, pero también implica una exposición pública de su pecado. Y esto es algo bastante delicado y que en muchas iglesias no se practica. Pero la Biblia es muy clara, amados hermanos, de que aquellos que somos hijos de Dios caminamos en la luz y no en las tinieblas. Y si ese es el llamado para el pueblo de Dios, ¿cuánto más no ese es el llamado para aquellos que estamos puestos por Dios para guiar a su pueblo? Si la iglesia debe caminar en la luz, los pastores tenemos que ser ejemplos de cómo se camina en la luz. Si no hay arrepentimiento en un pastor, entonces tiene que haber una disciplina. Y es entonces cuando estamos en la última etapa del proceso. Realmente un hombre que insiste en pecar, que no admite su pecado, que tiene una actitud orgullosa, altiva, al no reconocer los llamados de atención que la iglesia le está haciendo. Y entonces tenemos que llegar a la reprensión pública. Y la reprensión pública, amados hermanos, es el último llamado que la iglesia debe hacer para que este hombre se arrepienta. La reprensión pública es el último paso previo al cese de sus funciones como anciano. Bueno, si el hecho se ha confirmado, ya probablemente no esté ni predicando en la iglesia. Pero el llamado al arrepentimiento se hace por última vez públicamente a este hombre. Y si no se arrepiente, amados hermanos, pues entonces llegamos a la excomunión de tal persona. ¿Qué significa la excomunión? Una iglesia no puede hacer cristiano a una persona. Una iglesia no decide quién es cristiano y quién no. Una iglesia lo que hace es reconocer la evidencia por el estilo de vida de un creyente y decir, sí, tú has dicho que crees en Jesucristo y vives como que Cristo es tu Señor. Entonces sí, nosotros como iglesia podemos afirmar que tú eres un creyente. La excomunión no implica que la iglesia está diciendo, eres un falso creyente. La iglesia está diciendo, nosotros no podemos afirmar que él sea creyente. No lo neguemos, allá él y su conciencia y Dios, pero nosotros no podemos afirmar que él está viviendo un estilo de vida que es conforme al Evangelio. Por lo tanto, no podemos afirmar esa profesión de fe que él hace de que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que ya no es parte de nosotros como cuerpo de iglesia. Pero ¿cuál debe ser el trato con esa persona? Pues no debe ser apedrearlo, tiene que ser el amor, la oración y la preocupación por su estado espiritual. Como dice el pasaje, tenlo por gentil o publicano, es decir, tenlo por un incrédulo. ¿Y qué hacemos con los incrédulos? Los amamos y los predicamos el Evangelio. Pero este hombre que insiste en pecar, especialmente si es pastor, debería conocer las verdades del Evangelio. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué tanta dureza y tanta claridad en cuanto a la disciplina de los pastores? Mira lo que dice la última parte del versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. ¿Para qué? Para que los demás tengan temor de pecar. Amado hermano, la respuesta de por qué tenemos que disciplinar a los pastores es la piedad. Uno de los temas centrales en Primera de Timoteo es que la iglesia debe vivir de una manera piadosa y santa. Y por lo tanto,
Aquellos pastores que no lo hagan deben ser disciplinados, a fin de que el mal y el pecado no se propague en la congregación, sino que por todo lo contrario tenga temor la congregación y se aleje del pecado. El temor a no pecar es algo que la Escritura claramente establece para las iglesias. Y en todo el Nuevo Testamento, Pablo hace referencia a este temor a Dios y al Señor para alejarnos del pecado muchas veces. Pero quiero tomar el ejemplo de Ananías y Zafira en la iglesia de Hechos, en el capítulo 5. Quienes conocen la historia saben que este hombre y esta mujer mintieron al decir que habían vendido una propiedad en tanto dinero y realmente lo habían vendido en mucho más. Pero ellos querían quedarse parte del dinero, no porque fuera ilegal que se quedaran parte del dinero, sino que está condenando el pasaje es la falta de honestidad y el deseo de mostrarse más santos de lo que realmente eran. Ellos querían verse como los que eran más generosos. Vendimos la propiedad y lo dimos todo. Todo lo dimos porque no queremos nada para nosotros. Cuando bien pudieran haber dicho, mira, vendí esto y te di la mitad porque quiero una parte para mí. Gracias, hermano. Y lo que dice el pasaje es que Dios los mató a los dos, al hombre y a la mujer. Escucha lo que dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice, al instante ella cayó a los pies de él, es decir, Safira murió y cayó a los pies de Pedro que la estaba confrontando. Cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Escucha lo que dice el versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron que Dios es un Dios de justicia y de rectitud. Amado hermano, a ti y a mí nos debería dar temor pecar sabiendo que Dios ve todas las cosas que hacemos. Nada de lo que tú haces es en privado. Puede ser en privado de las personas, pero tú no vives en privado. Dios ve toda tu vida tal cual es. Y sí, mi intención es infundir el temor que la Escritura infunde en mi propio corazón. Porque tú y yo debemos vivir con temor ante un Dios santo. Y amados hermanos y amigos que nos visitan, sé que esta idea de tener temor o tener miedo es muy poco popular. Hay muchas personas que dicen que el temor es algo malo. Y yo recuerdo muy en particular una conversación que tuve con una persona inconversa. Una persona a la que le estaba predicando el evangelio y al final de la conversación él me dice, ¿no sería mejor que cambiaras tu discurso y hablar del amor de Dios en vez del psicoterror del infierno? ¿Por qué quieres meter miedo a la gente? Y muchas personas piensan así, incluso muchos cristianos piensan así. Pero amados, el temor es algo positivo. ¿Tú te imaginas vivir sin temor a los ocupas? ¿Tú te imaginas vivir sin temor a los carteristas en Madrid? Irías por ahí con tu mochila abierta. Mira, yo no tengo temor. El temor es algo bueno porque nos ayuda a alejarnos de peligros que atentan contra nuestra vida. El temor es algo bueno porque te salva la vida en muchas ocasiones. De hecho, en agosto del 2023 había un joven francés llamado Remy Lucidi, no sé cómo se pronuncia, pero este hombre se dedicaba a grabar videos mientras escalaba edificios, rascacielos, y se dedicaba a filmar con su teléfono celular, su móvil, ese caminar por el precipicio, por el borde del edificio. Ahí estaba ya el vacío y él caminaba por aquí con su teléfono. Y era famoso en las redes sociales porque no le tenía miedo a las alturas. Hasta que un día, en agosto del 2023, cayó de un piso 68. Y amados hermanos, ahí se acabó su temor. Ahí se acabó absolutamente todo. Cualquiera que viera sus videos se le paralizaría el corazón. Yo vi uno y dije, no quiero ver esto más, porque me daba miedo simplemente ver el video. Este hombre vivía sin temor, este hombre era valiente y pensaba que podía hacerlo sin ninguna consecuencia. El temor es bueno porque te aleja de aquellas cosas que pueden acabar con tu vida.
Y es verdad, el temor también puede ser utilizado para manipular, para engañar, para extorsionar, para hacer que las personas hagan cosas a tu favor. El temor, la culpa, pueden ser utilizados de una mala manera. Pero eso no quiere decir que en sí mismos sean malos. Mis hijos tienen una noción muy pequeña del temor a los peligros. Mis hijos creen que pueden pisar la carretera sin ningún tipo de problema. El otro día hablaba con uno y me decía, no, yo soy fuerte y puedo pasar el coche". Decía, sí, seguro que sí, hijo mío. No vas a cruzar igualmente. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad incluso de rescatarlos de aquellas situaciones en las que ellos tienen temor por culpa de su ignorancia, de su inmadurez. Y amados, esta es una ilustración del cristiano. E incluso es una ilustración del ser humano. El ser humano ignora el gran peligro que es enfrentarse a un Dios santo con su pecado. El ser humano cree que puede decir como mi hijo, yo puedo parar el coche, pues Dios no me puede hacer nada, hasta que llega el día. Y amado amigo, tú te encuentras en un gran peligro. Verás, lo peor que te puede pasar no es que te caigas de un piso 68 como Remy. Lo peor que te puede pasar es que te enfrentes a un Dios santo, justo y bueno, que no tolera la maldad, tú cargando con tus propios pecados. Deberías tener temor. Y nosotros queremos advertirte del gran peligro que es esto. Queremos advertirte de lo que puede significar para ti no ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso significa que el juez justo que juzgó a Adán y Eva, que juzgó a Caín, que estableció un juicio justo en su pueblo en Israel, que estableció un debido proceso en su iglesia, también demandará cuentas de cómo tú has vivido tu vida. Y nosotros tendremos que rendir cuentas y es ahí cuando no habrá excusa y nos enfrentaremos a la realidad, al igual que Remy, de que no podía volar. Y tú y yo nos enfrentaremos a la realidad de que no podemos contra Dios. Dios, sin embargo, siendo justo, es un Dios también de misericordia. Y Él no quiere que el impío muera en su pecado. Él no quiere que tú y yo nos enfrentemos a Él en nuestro pecado. Y por eso insiste y nos ruega que caminemos por ese camino que Él ha provisto. Y este camino que Él ha provisto para que tú y yo podamos ser perdonados es su Hijo Jesucristo. Verás, Jesús vino a este mundo para vivir una vida justa y perfecta. Él vino a vivir la vida que tú y yo se supone que debemos vivir, pero murió la muerte que tú y yo merecemos morir. Él sufrió el juicio de Dios sobre sí mismo, siendo inocente, para que tú y yo, siendo culpables, podamos ser declarados inocentes. Y ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio significa, ven a Cristo porque solo en Él podrás ser perdonado de tu pecado. Ven a Cristo reconociendo tu necesidad de que Cristo te salve de tu maldad, porque de lo contrario, lo único que vas a encontrar es juicio y créeme, va a ser justo. Cuando Dios te declare culpable, no hay nada que vas a poder hacer. Y eso debería llenarnos de temor. Pero Cristo echa fuera este temor cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Amado amigo, si esto es algo que tú quieres hacer hoy, yo quiero hablar contigo después del culto. Y es posible que tú seas incluso miembro de esta iglesia o una persona que atiende que asiste a la iglesia constantemente y sigas viviendo una vida sin temor de Dios. Y creas que porque vienes a la iglesia ya entonces vas al cielo. Pues déjame decirte que debería llenarte de temor si tu vida no se parece a lo que la Escritura dice. Si en tu vida no hay fruto de justicia, de arrepentimiento verdadero, entonces deberías tener temor. Y como Pablo le dijo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos a ver si verdaderamente estáis en la fe. Porque lo peor que te pueden pasar es que te engañes también a ti mismo. Nosotros debemos vivir una vida con temor reverente ante un Dios santo. Sí, su gracia es suficiente, su gracia nos perdona y nos cubre completamente de todo pecado. Pero la gracia no implica negar la santidad de Dios. ¿Sabes qué hizo Dios con Moisés?
el gran profeta y líder del pueblo de Dios. Dios lo disciplinó al no dejarlo entrar a la tierra prometida por su pecado. ¿Crees que tú y yo somos diferentes a Moisés? ¿O que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al de ahora? Absolutamente no, hermano. Y que Dios nos libre, en especial a mí, de que cosas antiguas y no vivir lo mismo en mi propia vida. Porque entonces mi ruina sería grande. Y lo mismo es para nosotros. Así que en primer lugar, el objetivo de la disciplina es infundir temor en la congregación para que vivamos con temor reverente delante de un Dios santo. Pero en segundo lugar, hay otro objetivo. Y es el objetivo de guardar el testimonio de la iglesia. Es guardar el testimonio del evangelio. Porque como hemos dicho antes, la credibilidad de un pastor depende de su estilo de vida. Yo puedo saberme toda la Biblia. Me la puedo aprender en hebreo y en griego. Pero si no vivo el evangelio, estoy descalificado para ser pastor. No es el conocimiento, no es la habilidad, es la piedad y el carácter irreprochable. Y hay una razón por la cual Pablo insiste tanto en esto, en los requisitos necesarios para un pastor. Y me llama la atención el versículo 7 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Porque mira lo que dice, hablando de los requisitos para un pastor. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Sabes qué está describiendo allí? Un pastor que no vive lo que predica y que por lo tanto su testimonio para con sus vecinos que no son cristianos es un testimonio de impiedad. Y hay gente que dice, ¿y ese es el pastor de la iglesia? No, yo nunca iría a una iglesia así. Porque si ese es el pastor, yo no me quiero imaginar cómo es la gente que vive, que va a esa iglesia. Porque el testimonio de ese hombre es malo, malo. Ni los incrédulos se comportan así. Cuando nosotros vivimos de manera impía, hermano, traemos muchos reproches sobre el Evangelio. Si un miembro vive de una manera impía, trae reproches sobre el Evangelio. Pero ya si lo hace un pastor, es un escándalo que el mundo aprovecha para pisotear el Evangelio y el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que vivir de una manera íntegra, tanto en lo público como en lo privado. Y de nuevo, esto no significa que seamos perfectos. Esto no significa que un pastor no peca, pecamos y bastante. Pregúntele a mi esposa. Pero nuestra actitud tiene que ser de humildad y arrepentimiento constante, porque aún en eso tenemos que ser ejemplo. ¿Tú te imaginas, como decíamos al principio, ser entrenado en un gimnasio por una persona que está con sobrepeso y el colesterol alto? ¿Cómo te sentirías? Pues ¿cómo te sentirías escuchando a un pastor que te aconseja sobre cómo debes tratar a tu esposa, pero que él mismo no hace eso? ¿Cómo te sentirías con un pastor que te dice cómo tienes que vivir delante de tus compañeros de trabajo cuando su testimonio delante de su vecino es malo? Debería llenarte de ira y decir, este hombre no tiene credibilidad. Este hombre está diciendo y predicando algo que no vive. Este hombre no puede ser pastor. Guardar el testimonio de la iglesia es más importante que conservar el empleo de alguien. Y quiero decirte algo. El sustento económico de mi familia depende ahora mismo de mi ministerio. Y gracias a Dios que es así. Pero si en algún momento yo empiezo a vivir de una manera impía, como iglesia, ustedes deben confrontar mi pecado. Y si es escandaloso, deberían disciplinarme, aunque eso significa perder ese sustento económico. Y esto es duro y difícil porque tú piensas, wow, tiene 2 hijos y tiene una esposa que sostener, además de 3 ancianitos por ahí que están con él. Pero amado hermano, el testimonio del Evangelio es mucho más importante que cualquiera de esas cosas. El nombre de Jesucristo es más importante que la situación económica de un pastor. Y esa es la realidad. Eso es lo que como iglesia debemos entender. Si realmente hay un pastor que está viviendo de manera impía y se niega a arrepentirse de su pecado, no está calificado para el ministerio y debe ser reprendido. Porque no es el nombre de una iglesia.
Da igual que digan Vida Nueva es una iglesia loca. No es el nombre de Jesucristo. Y cuando tú vayas a predicarle a la gente te va a decir, no, pero si yo conozco pastores que se roban el diezmo. Ellos hacen el trabajo más difícil de que tú y yo le prediquemos a los incrédulos. No, pero si yo conozco pastores que andan con puras hermanitas de la iglesia. Yo conozco pastores que tienen hijos aquí e hijos allá. Pastores que lo que hacen es ganancias personales y abusar de la fe de los demás. Ellos hacen más difícil nuestro trabajo de la gran comisión de evangelizar al mundo. Y por lo tanto tienen que ser reprendidos y disciplinados públicamente. La disciplina es algo esencial, amados hermanos, porque en primer lugar trae temor a la congregación, evitando que el pecado se propague, y en segundo lugar guarda el testimonio de la iglesia. Pero el objetivo de la disciplina siempre es la restauración. Y quiero que tengamos esto claro. Nosotros no estamos disciplinando para castigar. Condenamos el pecado, decimos que lo que se está haciendo es pecaminoso, pero en ningún momento queremos castigar a la persona. Porque el castigo solamente lo hace el juez, y ese es Dios. Nosotros estamos negando que esa persona viva conforme al Evangelio. Nosotros estamos diciendo que este hombre no vive lo que predica. Y lo que hacemos es un llamado al arrepentimiento genuino. Lo que hacemos es un llamado, un ruego a esta persona diciéndole, arrepiéntete de tu pecado porque tu destino será malo. Si sigues por ese camino de muerte, a lo mejor ni siquiera eres creyente y eres pastor. Ahora esta restauración, amados hermanos, no necesariamente se va a ver igual para todo el mundo. Porque hay algunos pecados que si los pastores los cometen, los descalifican completamente para el ministerio. Y hay personas que dicen de por vida y otros que dicen por muchos años. Y yo me voy a limitar a decir que los descalifican para el ministerio. Cuando hay una clara acusación que se confirma de un delito sexual, ese hombre no puede llegar a ser pastor nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque su pasado trae, siendo creyente, su pasado trae tantos reproches sobre Jesucristo que no se puede permitir. De nuevo, quiero que tengas en mente que lo que estamos defendiendo aquí no es una postura de liderazgo. Lo que estamos defendiendo aquí es la gloria de nuestro Señor. Y Cristo Jesús fue acusado falsamente, pero sabemos que Él es santo. Y si un hombre falsamente vive como creyente, pero trae reproche, debe ser expulsado de la iglesia. Y si se arrepiente, no necesariamente va a ser pastor otra vez. La restauración no significa volver a su trabajo. La restauración significa volver a tener comunión con el cuerpo de creyentes y a lo mejor ser recibido nuevamente como miembro de la congregación. Esto es la restauración. Hay muchos pastores que cuando se confirman sus pecados, ¿sabes qué hacen? Se van a otra iglesia. O empiezan una nueva iglesia. Y entonces vemos hombres que nunca rinden cuentas a una iglesia local. Este pasaje nos muestra que es completamente lo opuesto. Que lo bíblico es que los pastores estemos sujetos a la disciplina de la iglesia y para eso la iglesia tiene que ser madura en conocimiento y en carácter. Así que 1 Timoteo 5 del 17 al 25 nos muestra cómo debemos responder ante el liderazgo pastoral en la iglesia dependiendo de cuál sea nuestro testimonio. Y en primer lugar vimos el domingo pasado que a aquellos que gobiernan bien se les debe dar un doble honor, una generosidad por su buen trabajo. Pero a aquellos que insisten en pecar, se les debe disciplinar por su falta de arrepentimiento y de integridad en su vida privada. La pregunta es entonces, como iglesia, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, hay varias cosas que podemos decir. Bueno, en primer lugar, el texto claramente nos dice que debemos juzgar justamente. Y en el proceso de disciplina debemos asegurarnos de que cuando haya una acusación, no estemos hablando de una preferencia personal o de una opinión particular o de algo que yo siento que el pastor hizo, pero que realmente no es un hecho comprobable. No, tiene que haber un hecho comprobable de pecado.
o al menos una sospecha real de que algo no anda bien. Pero no puede ser un yo siento en el espíritu. No, hermano, eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe, pecaste o no pecaste. Esos son los hechos que podemos jugar. Porque las intenciones del corazón las discierne a Dios. Tú y yo no podemos. Así que en primer lugar debemos juzgar justamente. Y amado hermano, si eres miembro o asistente regular de esta iglesia y ves que alguno de los pastores de la iglesia bíblica no lo aplican, tienes el deber delante de Dios de levantar la voz. La pregunta es, ¿ante quién llevas esto? Pues el pasaje es claro. Pablo le estaba hablando a Timoteo. Y una acusación contra un pastor tiene que ser traída ante el consejo de ancianos. Ahora mismo solamente lo conformamos Peter y yo. Esperamos añadir a alguien más en las próximas semanas. Pero si hay una acusación contra un anciano, debe ser traída ante el Consejo de Ancianos primeramente para que el Consejo de Ancianos evalúe tal hecho. No debemos caer en chismes, en rumores o acusaciones falsas, porque eso va a traer reproche innecesario sobre el testimonio del Evangelio. Va a traer un reproche innecesario sobre la eficacia del ministerio de ese pastor. Y además va a atentar contra la unidad de la iglesia, empezando a esparcir chismes, rumores, comentarios muy malintencionados, queriendo dañar a alguien cuando realmente no se ha confirmado algo. Pero en segundo lugar, amado hermano, hay varias cosas que tú tienes que entender como miembro de esta iglesia. Y en primer lugar, tienes que entender la implicación de lo que es el Evangelio. Y hay dos cosas. En primer lugar, el Evangelio implica un arrepentimiento. Si tú crees que tú puedes ser cristiano sin arrepentimiento, no entiendes el Evangelio. Y quiero ser así de claro. Si no entiendes que el Evangelio significa arrepentimiento de pecados, entonces no has entendido el Evangelio. No importa cuántos años tengas llamándote cristiano. Porque la Biblia es clara cuando dice que Cristo vino a salvar a su pueblo ¿de qué? ¿Del socialismo? No. ¿Del capitalismo? Tampoco. De su pecado. Del pecado. ¿De una mala comunicación? No. ¿De una falta de gozo? No. Del pecado, hermano. El arrepentimiento es entrar en el Evangelio, porque implica un cambio de amar el pecado y el placer que Dios odia, y entonces odiar eso mismo que Dios odia para amar a Dios y su justicia. El arrepentimiento es central en el Evangelio. Por tanto, una persona que no viva en arrepentimiento de su pecado, odiando su pecado, luchando contra su pecado, lo más probable es que se esté engañando a sí mismo. Y eso le ocurre incluso a los pastores. Hace cientos de años, no recuerdo exactamente la fecha, el pastor Richard Baxter escribió un libro llamado El Pastor Reformado. Y no tiene que ver con la teología reformada, tiene que ver con la reforma del corazón que el Evangelio tiene que producir en aquellos que son ministros del Evangelio. Y él hacía un llamado a los pastores y decía, ten cuidado de ti mismo. No sea que advirtiendo a los demás del camino de muerte en el que están, tú mismo te vayas de primero al infierno. A los pastores. Y tú dirás, no, eso no es posible. Amado, créeme que es más común de lo que tú crees que haya pastores que ni siquiera son creyentes. Lo primero que tienes que entender es que el Evangelio implica un arrepentimiento. Y en segundo lugar, el Evangelio implica que Cristo es tu Señor. Hay gente que quiere a Cristo como su Salvador, pero quieren seguir siendo señores de su vida. Es decir, no, Cristo me ama, Él me perdona y yo puedo vivir como yo quiero, siendo yo quien determine cómo debo vivir. No, Cristo es tu Salvador y es tu Señor, o no es nada tuyo. Bueno, tu juez. O es tu Salvador y Señor, o es tu juez. No tienes otra opción. Si te salva, entonces Él reina en tu vida. Y si tú no aceptas el señorío de Cristo en tu vida, obedeciéndole a Él como tu Señor, entonces tampoco has entendido el Evangelio. De nuevo, esto no significa que vas a ser perfecto, pero significa que siempre le vas a dar la razón a Cristo cuando Él diga que algo es bueno o es malo. En segundo lugar, tienes que entender la importancia de la membresía bíblica. Recientemente, uno de los escándalos más dolorosos en el mundo
reformado fue la caída de un pastor muy prominente, Steve Lawson. Y se ha especulado mucho, y realmente ya yo no sé si es verdad o no, si era miembro o no era miembro de su iglesia, si era pastor o no era pastor, si solamente iba a predicar. Yo realmente no sé todo lo que ha ocurrido y no pretendo hablar de eso. Pero solamente te quiero decir algo. Solamente en la membresía de la iglesia es posible aplicar la disciplina de la iglesia. Una persona que no sea miembro de la iglesia no puede aplicarse la disciplina de la iglesia porque no es parte del cuerpo. No es parte del cuerpo local. No digo que no sea parte de la iglesia universal del Señor, sino que no es parte de este cuerpo local en el que nosotros nos discipulamos unos a otros, en el que nos exhortamos unos a otros, en el que nos ayudamos unos a otros a caminar en santidad y en piedad. Y la membresía nos lleva, amados hermanos, a rendir cuenta los unos de los otros. Esta semana hablaba esto con un hermano de la iglesia, diciéndole la importancia aún de que los ancianos rindamos cuentas. Verás, yo soy anciano y pastor de esta iglesia, pero antes de eso, soy miembro de la iglesia. Yo no soy un miembro especial, soy un miembro igual que cualquier otro, con la responsabilidad que Dios me ha dado de predicar y de enseñar a la congregación, pero sigo siendo miembro y por lo tanto estoy sujeto a la congregación. Es más, estoy sujeto a la congregación y al consejo de ancianos. Yo por ser pastor no puedo actuar de manera independiente de Peter. Yo estoy sujeto a lo que entre los dos decidamos. Ser miembro de esta iglesia me lleva a una sujeción mutua entre ustedes y yo y entre el consejo de ancianos y yo. De esa misma manera tú también estás sujeto a esta congregación si eres miembro. Y eso te da una serie de beneficios, pero también de responsabilidades. Hermano, también debes entender que el discipulado es para todos. Debes entender que los pastores también necesitamos ser discipulados. Los pastores también necesitamos oración, necesitamos exhortación. Y de hecho, yo tengo hermanos en esta iglesia, hombres maduros, mayores que yo, que en algún momento me han ayudado en mi caminar con Cristo. Y me han podido dar algún consejo sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas o sobre cualquier otro aspecto de la vida pública o privada que yo tenga y me han discipulado en el Señor, ayudándome a crecer como cristiano. Los pastores no estamos por encima de eso. Los pastores los necesitamos porque necesitamos la oración y el cuidado también de la congregación para crecer en Cristo. Así que, amado hermano, ¿cómo debemos responder al liderazgo? Dependiendo del testimonio, podemos dar honor o disciplinar. Y mi oración es que el Señor nos ayude como iglesia, en primer lugar, a tener ancianos que gobiernen bien sobre nosotros. A tener ancianos que sean temerosos de Dios, que caminen con rectitud delante de Dios y delante de los hombres. Pero también le pido al Señor que nos libre, que me libre a mí y a cualquier otra persona que vaya a ser anciano en esta iglesia, que nos libre de la hipocresía, porque es muy fácil caer en eso. Amado hermano, es muy fácil caer en la hipocresía. Y te lo digo por experiencia propia. Es muy sencillo pararse aquí y tener un buen performance y luego ser un desastre en casa. Que el Señor nos libre de tener un corazón endurecido e hipócrita que predique algo que no vive. Y que nosotros como iglesia espero que nunca tengamos que disciplinar a un pastor de esta congregación porque vive de manera impía. Que el Señor nos libre de esto, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque ella es la verdad. En ella encontramos cómo nosotros como iglesia debemos vivir. En ella encontramos quién tú eres y tu carácter. En ella encontramos, oh Dios, esa justicia tuya que se ve a lo largo de toda la escritura. Y mi oración, Padre, es que nos libres como iglesia de tener malos líderes. Padre, que guardes la vida de los pastores de esta iglesia. Que nos ayudes a tener un temor reverente que nos aleje del pecado. Que nos permita guiar
y discipular y ser efectivos en el ministerio porque nosotros mismos vivimos estos principios. Que no pretendamos entrenar a otros en el ejercicio mientras nosotros somos holgazanes en el sofá. Tu palabra dice en 1 Timoteo 4 que debemos ejercitarnos para la piedad. Y si nosotros como pastores no lo hacemos primero, ¿cómo vamos a exigir lo mismo de tu pueblo? Infunde en nosotros un temor reverente. Ayúdanos a caminar en el Evangelio de manera que éste transforme nuestro corazón y nuestra vida y que verdaderamente vivamos en la luz. Pero Padre, también te pido por tu iglesia. Te pido para que Vida Nueva sepa entrenar hombres y mujeres piadosos que puedan discipular a otros. Hombres y mujeres piadosos que puedan ser ejemplo a la congregación. Que esta iglesia sea madura no solamente en una confesión de fe teológicamente correcta, sino en un carácter verdaderamente cristiano, un carácter verdaderamente piadoso, que lejos de traer reproches sobre el Evangelio, traiga credibilidad sobre nuestro mensaje, porque el mundo va a ver que nosotros vivimos lo que predicamos. Oh Padre, ten misericordia de Vida Nueva y ayuda a que nuestro testimonio sea siempre fiel a ti y tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.